Últimamente se habla mucho de las migraciones climáticas, de personas que huyen de inundaciones, sequías y desastres naturales, impactos que hacen su tierra. Buenas tardes. Yo creo que estamos ya todas y si no, pues ¿no se oye? Súper bajito. Y eso que yo grito mucho. ¿Me oís bien? Vale. Vamos a empezar con un vídeo que nos van a poner las compas entendidas en cuestiones técnicas y ya después empezamos con la mesa. Así mientras nos vamos terminando de colocar. ¿Se oye? Me cojo otro. No, porque este es el mute. Está medio borrado, pero ponen. Hola, pero ahora sí. Muy bien. Últimamente se habla mucho de las migraciones climáticas, de personas que huyen de inundaciones, sequías y desastres naturales, impactos que hacen su tierra inhabitable. Pero, ¿esto se debe solo al cambio climático? Veamos. El calentamiento global se produce por los gases de efecto invernadero. ¿Sabes quiénes generan la mayoría de estos gases en todo el planeta? Un centenar de multinacionales. Empresas petroleras, mineras, se instalan en territorios del sur para acumular bienes naturales, producir más barato y tener más beneficios. Para el capitalismo, las personas que allí habitan son prescindibles. Seguro que también te suenan algunas hidroeléctricas verdes. Las multinacionales talan sus bosques, contaminan sus aguas, arrasan sus tierras y terminan con sus modos de vida, obligándolas a huir de sus hogares. Quienes deciden levantar la voz son amenazadas, hostigadas y perseguidas. Son desplazamientos forzados a causa de un modelo económico que infringe los derechos humanos y degrada nuestro planeta. Deshabitadas. Muy bien. En la mesa anterior, esta mañana, hemos conocido 3 casos de despojo en los que también hay criminalización y violencia contra las personas que resisten en los territorios y que se oponen a proyectos de expolio de los bienes comunes. Y ahora en esta mesa vamos a centrarnos en las estrategias de los colectivos afectados por ese expolio. Y para ello vamos a conversar con Leiria Bay y con Lilia Prado, que nos hablarán de sus propuestas de resistencias colectivas en sus territorios y a quienes aprovecho ya para agradecer que estén hoy aquí con nosotras. Lilia, gracias. Leiria, compañera. Para mí es un placer poder estar aquí con vosotras dos, así que, bueno, comentaremos más adelante y encantadas de poder contar con vuestras voces. Como comentaba Raquel en la presentación de la primera mesa de la mañana, en el discurso predominante sobre el cambio climático y sobre las migraciones, habitualmente se presentan los desplazamientos forzados solo como una consecuencia. Y, sin embargo, sabemos que esos desplazamientos forzados son también una estrategia para la implementación del modelo hegemónico de desarrollo. Hablamos de desplazamiento como estrategia cuando se ataca, se persigue, se agrede a personas y comunidades para desplazarlas de su territorio. Una estrategia sistémica que reproduce patrones similares en contextos y en países muy diferentes en contra de personas y de comunidades que estorban a la imposición del modelo capitalista heteropatriarcal de despojo. Pero existen también otras estrategias que se pueden utilizar. Estrategias de persecución que van dirigidas de forma muy específica a las personas defensoras de la madre tierra, del territorio, de los bienes comunes. Y esas personas son principalmente líderes indígenas, campesinas y ambientalistas. Esas formas de persecución directa, ya se han mencionado en la mañana también, incluyen la difamación, las amenazas, la extorsión, las agresiones, la criminalización y judicialización, la desaparición o el asesinato, y afectan de forma diferencial a las mujeres defensoras, porque las violencias del capital y las violencias machistas actúan juntas, igual que ocurre con otras formas de opresión como las
racistas, las clasistas o las LGTBI-fóbicas. Y todas esas violencias impactan de forma muy específica en los cuerpos de las mujeres, como comentaba Miriam esta mañana. En este contexto global de persecución y de desplazamiento, los y las defensoras desaparecidas y asesinadas son solo la punta del iceberg de estrategias más amplias de persecución sistémica, que buscan deslegitimar y obstaculizar las luchas sociales. Os voy a dar solo un par de datos. Según Frontline, en 2021 se registraron 358 personas defensoras de derechos humanos asesinadas en el mundo en 2021. De ellas, el 59% trabajaba en la defensa de la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Global Witness, que publicó su informe la semana pasada, recoge datos sobre personas defensoras del medio ambiente y territorio de los últimos 10 años y bueno, desde 2012 a 2021, 1.733 personas defensoras fueron asesinadas en el mundo por defender su territorio y proteger los bienes comunes. 1.733. En el marco del trabajo de acompañamiento y protección a colectivos en riesgo que realizamos desde SEARE Refugiato Bequín, también hemos podido comprobar lo peligroso que es defender la madre tierra, defender el territorio, frente a ese despojo. En los 11 años de recorrido del Programa Vasco de Protección Temporal, el 61% de las personas defensoras acogidas son defensoras de la madre tierra y del territorio, y de ellas el 76% son mujeres. Por eso, para nosotras en SEAR es muy importante poder visibilizar en espacios como este la labor de las personas defensoras de la tierra y del territorio, y muy especialmente de las mujeres. Y en esta mesa de hoy lo vamos a hacer acercándonos a las estrategias de resistencia que se están llevando a cabo en los diferentes territorios frente a ese expolio y a ese despojo, y lo vamos a hacer de la mano de Lilia y de Leiria, a quienes paso a presentar. Lilia Prado es integrante de la comunidad Nahuatzen en el estado de Michoacán, México. Es defensora de derechos humanos y defensora de la tierra y el territorio, y hace parte del movimiento de lucha por la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales Aldea. Leiria Bay, mujer indígena maya quiché, es defensora de derechos humanos y de la madre tierra en Guatemala e integrante de la dirección política de CODECA, que es el Comité de Desarrollo Campesino. Bueno, en esta mesa yo voy a ir lanzando una serie de preguntas a Leiria y a Lilia, y vamos a tratar de hacerlo un poco más conversado que en la mañana, y después tendremos, eso sí, un espacio para que vosotras podáis plantear vuestros comentarios, vuestras preguntas, y también quienes nos estáis siguiendo online podéis dejar vuestras preguntas en el chat, y luego mis compañeras se encargarán de trasladarlo a la mesa en el turno de preguntas. Bueno, pues empezamos. Para comenzar, me gustaría que nos contéis brevemente qué es lo que está ocurriendo en vuestros territorios y cuál es ese modelo que se está imponiendo en esos territorios que dificulta que los podáis habitar. Lilia, ¿empiezas tú? Sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ana Lilia. Bueno, ya me hizo el favor de presentarme. Bueno, para contestar directamente la pregunta, ¿qué está ocurriendo en este caso de mi territorio? Yo creo que coincidimos con muchos países de Latinoamérica que estamos siendo, en mi caso, invadidos por el monocultivo, en este caso el aguacate, que eso desarrolla varias actividades, ¿no? Que tiene que ver con el nexo del narcotráfico. Como sabemos, México es bien conocido por esto y sobre todo por la corrupción que hay. Un gran alto nivel de impunidad, se habla de un 97% que no hay justicia en México. Por lo tanto, los cárteles se apoderan de nuestros territorios para sus inversiones. Como les mencionaba, en mi territorio es el caso del aguacate y el comercio de la droga. Nosotras en el 2015 nos organizamos porque ya mi comunidad estaba cansada de extorsiones, secuestros, desapariciones,
mucha tortura. Entonces, en mi comunidad decidimos organizarnos y empezar a formar consejos, ¿no? Como autogobiernos. Pero esto, pues, al gobierno no le es bienvenido porque les quitamos el control total del territorio. Entonces, esa es esa es la actividad de la que formo parte y bueno, esto nos lleva a todo lo que ya mencionaste, de la criminalización, judicialización, tuvimos presos políticos, debido a la organización que mi comunidad tenía. Cerca de mi comunidad hay otra que se llama Cherán, seguramente alguien la habrá escuchado. Ellos, de los 33 estados que tiene la República, es el único municipio que estaba reconocido como autogobierno, entonces autónomo, y el gobernador en ese tiempo de nuestro estado dijo que no iba a permitir otro municipio igual. Entonces fue una persecución que todavía hasta el día de hoy seguimos padeciendo, ¿no? Entonces, como el gobierno sabía que nuestros pueblos, bueno, mi comunidad tiene alrededor de 13,000 habitantes, entonces le quitamos un fuerte recurso económico, ¿no? Entonces, de ahí es algo que no nos ha permitido pues avanzar. Tuvimos el reconocimiento 2 años después, hasta el 2017, y precisamente estamos reorganizándonos nuevamente porque seguimos siendo atacados. Pero esa es nuestra lucha de promover y acompañar a las demás comunidades que tengan la intención de tener su propio autogobierno. Gracias, Lilia. Leiria, la misma pregunta para ti. Muchas gracias, Vero. Agradezco a CEAR por la oportunidad que me da el poder estar acá con ustedes, verles y compartir las experiencias de Guatemala. Pues cuando hablamos de qué está pasando en los territorios, es complicado explicar en 5 minutos qué está pasando en Guatemala, porque viene de una historia. Guatemala ha vivido un conflicto armado, una guerra interna, ha vivido genocidio, porque quisieron exterminar a los pueblos indígenas, y a raíz de ahí, hace más de 25 años que se firmó la paz, pero en este momento podemos asegurar que muere más gente al día que los que mataban, los que morían al día en tiempos de guerra. Estamos en tiempos de paz, en teoría. Lamentablemente, cuando se firmó la paz en Guatemala, que fue un momento en el que a todos nos ilusionó, pero con eso vino la implementación o el afianzamiento del sistema neoliberal. El mismo gobierno que firmó la paz en Guatemala le abrió las puertas a las grandes transnacionales que con el discurso de lo que habían hablado ustedes hace rato acá, los expositores, del desarrollo, del crecimiento económico, entraron a nuestros territorios a saquear nuestros territorios, a destruir nuestra madre tierra a través de los proyectos que se fueron implementando en los diferentes territorios de pueblos indígenas sin garantizar el derecho a la consulta que tenemos los pueblos indígenas, a pesar de que Guatemala ha ratificado el convenio 169. Y esa problemática, bajo ese discurso desarrollista que nos metieron tan grandemente, pero que también muchas organizaciones de la cooperación internacional y que muchos pueblos, inclusive hasta el momento, están ilusionados con el desarrollo en Guatemala. Se puso de moda la palabra desarrollo y entonces bajo ese argumento llegaron las transnacionales a nuestros territorios, como decía, a destruir nuestros bienes naturales, a saquear lo que teníamos, a privatizar nuestros servicios básicos, y con eso lo que tenemos ahora cada día es mayor destrucción de la madre tierra, mayor acaparamiento de nuestras tierras, mayor expansión de los monocultivos, mayor sobreexplotación laboral de las y los trabajadores, mayor pobreza, mayor analfabetismo, y cuando nos organizamos y exigimos derecho, pues mayor represión. Y eso es lo que ha pasado últimamente. Entonces, nos ha llegado a destruir lo que llamaron desarrollo. Para los pueblos pensábamos que el desarrollo iba a significar o se iba a traducir en mejores condiciones de vida, porque así nos decían, pero lo que ha generado es mayor saqueo. También otra palabra que se puso de moda después de la firma de la paz y que vemos que nos ha hecho tanto daño, y yo sé que aquí va a generar confusión
porque muchos todavía lo siguen usando, es la palabra incidencia. Después de la firma de la paz, en Guatemala se puso de moda que hay que incidir para que se implementaran políticas públicas a favor de los pueblos. Lamentablemente, la incidencia no es más que cuando los pueblos nos organizamos, construimos políticas públicas y les pedimos a los que tienen el control del poder que atiendan nuestras demandas. Lamentablemente, nunca van a atender nuestras demandas porque no responden a nuestros intereses. Y en esa lógica de la incidencia, los pueblos nos organizamos, construimos propuesta de ley y muchas organizaciones todavía siguen construyéndola ahora con la ilusión de que los tomadores de decisión nos volteen a ver y si acaso les demos lástima y nos den unas migajas. Lamentablemente, en todos estos años, después de la firma de la paz, no han pasado políticas públicas a favor de los pueblos. Nada de lo que hemos construido se ha traducido en un beneficio para los pueblos. Es más, cada vez se afianza este sistema que nos saquea y que nos reprime cuando defendemos derechos. Esa es la realidad en la que estamos viviendo. Nos dicen desarrollo, pero nos quitan lo poco que tenemos. Nos dicen desarrollo, pero destruyen nuestra madre tierra. Y cuando nos organizamos, nos dicen delincuentes, nos dicen que somos lo peor. Inclusive, cuando ven que no pueden frenar nuestras luchas, entonces la represión llega al límite más grande, que es el asesinato masivo de compañeros y compañeras. Lamentablemente, hace rato la compañera Vero habló de datos estadísticos. Lamentablemente no se reflejan todos en estos datos de las organizaciones. ¿Y por qué? Porque muchas veces en las comunidades y territorios donde ya no llegan los medios de comunicación, ni siquiera los alternativos, y entonces matan a compañeros y compañeras, los matan y como si no pasa nada, los matan peor que moscas o peor que gusanos, porque nadie dice nada y entonces no se reflejan esos datos y esas realidades en las estadísticas que oficialmente salen en los informes paralelos, en los informes sombras o en los informes de las organizaciones. Es una realidad que está pasando y de la que a veces no hablamos. Gracias, Leiria. Sí, efectivamente hay una clara estrategia de invisibilización de esas muertes, de esos asesinatos y de esa persecución que sufrís en los territorios. En esos contextos que nos habéis planteado así brevemente, ¿cuáles son las experiencias de resistencia que estáis llevando a cabo, cada una de vosotras en vuestros territorios, y cómo os estáis organizando colectivamente frente a ese expolio? Leiria, ¿empezamos contigo ahora? Bueno, ya. Bueno, yo creo que también los pueblos hemos resistido, seguimos resistiendo de diferentes formas. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora ante este expolio, como dice la compañera Vero? Yo creo que hay diferentes formas. Los pueblos nos estamos organizando, algunos pueblos más que otros, pero estamos organizándonos y se está organizando desde... Bueno, en el tiempo de conflicto armado, más antes, había mucha historia de organización de los pueblos indígenas, pero ahora se ve bastante organización también de pueblos campesinos o que antes no se asumían indígenas, como en el oriente del país. Entonces, eso es bastante motivador, pero no lo está, o sea, el tema de la organización se ha dado como pura necesidad. Ante la realidad, ante la represión, pues toca organización. ¿Qué es lo otro que estamos haciendo? Formación política. Que eso todavía tiene muchas limitaciones porque en todos estos tiempos después de la firma de la paz se apolitizó el movimiento. Los movimientos que venían de la guerrilla, muchos de ellos muy consecuentes en el conflicto armado, después de la firma de la paz dijeron, bueno, vamos a trabajar derechos humanos, vamos a trabajar género, vamos a trabajar esto, pero nunca derechos políticos. Y eso es parte de lo que ha fregado mucho la situación. Otra de las estrategias de resistencia es la articulación alrededor de las luchas, que esa es una cuestión muy importante que ha venido desde una práctica en el que todavía estamos en la discusión. ¿Y por qué? Porque hace muchos años por muchos años se estuvo pensando que la articulación era cuando se reunían las dirigencias en los hoteles para decir, bueno, vamos a articularnos, pero nunca había sido un consenso de bases, o muy pocas veces. Desde este momento se está pensando en que la articulación tiene que ser alrededor de las luchas, alrededor del horizonte común y en las calles.
Lo otro es la movilización. No puede ser un movimiento social una organización que no se mueva en las calles. Y entonces estamos tratando de empujar esa estrategia. Lo otro es la comunicación desde los territorios. Hace momentos dije que muchos de los casos de esta represión que pasa, del saqueo que pasa, ni siquiera aparecen en las estadísticas o en los informes. ¿Y por qué? Porque ni los medios corporativos, que sabemos que esos nunca lo van a hacer, pero ni los medios alternativos son capaces de llegar a los territorios. Entonces, una de las estrategias de resistencia más fuerte tiene que ser la comunicación desde las comunidades, es decir, nosotros y nosotras tenemos que convertirnos en comunicadores y comunicadoras de nuestra lucha. Y lo último, lo más importante, es el poder popular. No podemos estar pensando en defender derechos si no pensamos en ser sujetos y sujetas de derechos, porque las cosas no van a cambiar y esta realidad, por más fea que sea y por más de que estemos llorando todos los días, no va a cambiar si no pensamos cambiar en las estructuras de poder. Entonces tenemos que pensar en cambios estructurales. Y bueno, creo yo que esta es la base según nuestra lógica y nuestra lucha de la resistencia. Hay muchos aspectos más de los que se están trabajando. A veces no estamos acostumbrados, por ejemplo, en la lucha por la tierra se piensa pues la toma de fincas, qué es lo que está pasando, en el tema de derechos laborales, las huelgas, los paros. Hay una de las resistencias muy importantes que la ha impulsado, bueno, de la que ha sido parte de mi movimiento, pero de la que también nos han criminalizado, es la resistencia ante todo el monopolio de la energía eléctrica. Y seguramente muchos o muchas de las que están acá en algún momento tuvieron la información de que Codeca es delincuente y que roba energía eléctrica. Y esa fue una campaña que pegó en contra del movimiento, pero no se daban cuenta que era resistencia ante ese sistema saqueador, ante ese sistema del dinero que no solo nos roba, nos explota, sino nos está matando. Bueno, yo comparto las formas de organización que menciona Leida, porque nosotras precisamente también hacemos lo mismo. Como comunidades nos estamos organizando colectivamente en apoyarnos, nosotros lo hacemos a través de la experiencia. Los que tuvimos un proceso legal, lo vamos compartiendo con otras comunidades para que su camino sea más fácil. Nosotras clasificamos en dos partes, antes de Nahuatzen y después de Nahuatzen. Antes de Nahuatzen había 3 comunidades que tenían este proceso de autogobierno, y después de Nahuatzen, en mi región, que es la meseta Purépecha, que somos 11 municipios, ya vamos alrededor del 85% que las comunidades han exigido su libre autogobierno. Sin embargo, nos dimos cuenta que solo a través de la colectividad, de organizarnos como pueblos y mostrar lo que la comunidad está haciendo, pudimos tener alcance a nivel nacional, y que esto nos llevó a formar parte de ALDEA, Alianza por la Libre Determinación y Pueblos Tribales. ¿Por qué? Porque pensamos, y todavía estamos trabajando en eso, para llevar a cabo una reforma a la Constitución, donde se reconozcan los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, pero en su proceso legal que sea más fácil. Sin embargo, hace aproximadamente como 3 semanas, la Suprema Corte pues ya nos bloqueó el acceso por cual nosotras logramos el reconocimiento. Entonces, a partir del 2011, de marzo del 2011, las comunidades que hicieron y ganaron el proceso legal siguen siendo reconocidas, pero después del 2011, esa vía que nosotros seguimos ya no la pueden exigir las demás comunidades. Entonces, el gobierno también encontró la forma de bloquear nuestros procesos que, bueno, nos costó aprender y que lo estamos compartiendo, y resulta que ahora ya no sirve, ¿no?, para los demás pueblos que vienen. Entonces, por eso formamos esta plataforma de ALDEA, que somos pueblos y comunidades indígenas a nivel nacional, para exigir esta reforma, que la reforma nada más no ha pasado a discusión, que sigue desde hace 2 años, que sigue en que no pasa, o sea, no se toma en cuenta. Y lo que estamos haciendo también es las alianzas a través de las organizaciones nacionales e internacionales,
para exigirle al gobierno mexicano que pase esa reforma o que se discuta, por lo menos que se lleve al plenario, pero no ha pasado. Entonces, también tenemos otras formas de organizarnos, que es a través de colectivos de mujeres, principalmente de la región. En caso de que alguna comunidad necesite algún apoyo, nosotras nos organizamos y vemos quién nos queda más cerca y sobre todo brindarnos el apoyo, ¿no?, entre nosotras mismas, primero como mujeres, porque también el hecho de que sabemos que en Latinoamérica existe muy alto el machismo, ¿no?, que eso también nos ha bloqueado, o sea, el hecho de ser mujeres nos ha bloqueado muchas puertas y muchos caminos, y sabemos que solamente nosotras organizadas seguimos adelante. Una de las formas que también nosotras encontramos en defender nuestro territorio fue a través de una actividad que formamos como mujeres, que es la apicultura. O sea, una cosa es luchar con el cuerpo y otra cosa encontrar otras maneras de seguir protegiendo la vida. Y una de ellas fue a través de las abejas, ¿no? Para nosotras las abejas son vida y debido a que estábamos siendo invadidos por el cultivo del aguacate y porque tampoco no hay una ley que regule el uso de insecticidas, plaguicidas, estaba matando también las abejas. Entonces, a través de las abejas nosotros encontramos una resistencia para el cuidado del medio ambiente y demostrar que estaba pasando algo, ¿no? Porque nuestras comunidades están enfermándose porque no hay una regulación de estos agroquímicos. Entonces empezamos también a hacer denuncias, pero a través de la muerte de nuestras abejas. Como la abeja está protegida y debido a que está en peligro de extinción y sabemos que es la vida, encontramos esa resistencia. Entonces ahora lo que hacemos es en los lugares que vemos que están siendo invadidos colocamos apiarios, ¿no? Apiarios, pero también esto nos dificulta porque normalmente ahora sí no aplicamos la ley, que no podemos estar cerca de donde hay, donde hay habitantes, ¿no? Por el peligro, que puede ser alguien alérgico. Entonces ahí sí nos mandaron lejos en el monte, pero para ir solas no podemos hacerlo. Entonces tenemos que organizarnos para ir juntas, ¿no? Poder enfrentarnos también a los talamontes, pero desde nosotros estamos buscando estrategias para cuidar el medio ambiente, la madre tierra que para nosotros es vida. Entonces hemos encontrado las formas de seguir resistiendo y cada vez van saliendo más porque nos siguen bloqueando, tenemos que encontrar los caminos y aunque a veces es cansado, pero siempre encontramos a través de la experiencia, o sea, cuando nos reunimos con otras comunidades, aprendemos de ellos. Nosotras nos solidarizamos y nosotras enseñamos lo que sabemos. Entonces, enseñamos esta forma del cuidado de las abejas, lo compartimos con otras comunidades para que también puedan encontrar. Ellos nos enseñan otras formas y nos damos cuenta, ¿no?, que no solamente es ir a pelearnos, no solamente es ir a enfrentarnos con el cuerpo, sino que encontramos maneras diferentes y que hay personas que no todos nacimos para ir a pelearnos, ¿no?, pero que hay otras formas de resistencia que pueden hacer y que es por el cuidado principalmente para nosotros de la vida, ¿no?, que es lo que defendemos todas las comunidades indígenas y que desde nosotras creemos que desde nosotras es la esperanza, ¿no?, de los pueblos indígenas, que somos los que podemos transformar todas estas formas de gobierno, de cambiarlo, pero que ha existido un largo camino y todavía nos seguirá costando más y seguramente a nosotras no nos tocará verlo. Es un sueño utópico que queremos transformar el mundo lleno de justicia, ¿no?, pero solo sabemos que somos el puente, quizá nosotros no, y lo hacemos por todos los demás y decimos que no solamente es nuestra lucha como comunidades indígenas, sino que es de todos y de todas. Y bueno, entonces también seguimos otro proceso que se supone que es una institución que nos representa, que es el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas. Ahora resulta que tenemos que presentar una carta de identidad indígena que ellos nos tienen que dar para poder exigir un autogobierno. O sea, desde ellos mismos nos están bloqueando, o sea, tráeme esto para seguir tu proceso, pero ellos son mismos quienes los dan. Entonces, nosotras decimos que no, o sea, nadie me va a decir a mí si soy indígena o no, ni mucho menos una institución que se supone nos está representando. Entonces, también, o sea, encuentran la forma de bloquearnos, pero desde nosotros están surgiendo esas propuestas y ahora que me encuentro
aquí, sobre todo con los compañeros de la universidad, porque, bueno, ya hablaré más adelante de esto, nos damos cuenta que todos estamos viviendo lo mismo. Somos diferentes luchas, pero al final luchamos por justicia, ¿no? Por justicia, porque nuestros pueblos ya no sean masacrados. Como tal, México no se declara en guerra, pero hay más muertos que en la guerra, ¿no? Diario, desaparecidos, asesinados. Hace menos de un mes, 2 de mis compañeros o 2 de las integrantes de la comunidad están desaparecidos, ¿no? Es día de hoy que no sabemos absolutamente nada. Y es una forma también de que a veces nos dicen, bueno, si sigues en esto, seguramente algo te va a pasar, ¿no? Y es también una advertencia para las demás comunidades que quieran exigir este proceso de autogobierno. Y sabemos que podemos porque estamos organizados. Entonces, esas las formas de resistencia que nosotras hemos encontrado, que se puede y no solamente es peleando. Hay diferentes formas, solo hay que encontrarlas. Gracias, Lilia. Bueno, has planteado, nos has hablado de esa necesidad que habéis visto de organizaros como mujeres, de esa estrategia de formar esos colectivos de mujeres en los territorios, y eso me da pie para pasar a la siguiente pregunta. Llevamos todo el día hablando de cómo las violencias impactan de manera diferencial en los cuerpos de las mujeres y de cómo esa persecución es específica en el caso de las defensoras, y me gustaría que profundizaras un poco más en esas resistencias específicas como mujeres defensoras, y también que nos pudieras hablar de lo que significa para ti como mujer ser defensora. Bueno, pues es algo difícil. Es ser mujer defensora. Yo creo que a veces ni siquiera yo me llamaba mujer defensora. O sea, simplemente sabía que teníamos que hacer algo por todas las injusticias que estábamos viviendo. Yo no me llamaba así defensora, ¿no? Ese es el nombre que también nos ponen, o sea, que también no sé de dónde nace, pero nos llaman así mujeres defensoras, ¿no? Con esto de la apicultura, cuando yo platicaba de esto, me invitaron a una plática de ecofeminismo, ¿no? Cuando me invitaron a esto, yo dije, ¿qué es el ecofeminismo? Entonces me explicaban, ¿no? Mujer y cuidas la vida, ¿no? Ecofeminismo. Yo dije, bueno, cuando les dije a mis compañeras que somos ecofeministas, y lo mismo dijeron, ¿y eso qué es? ¿No? Dije, pues dicen que somos ecofeministas. Entonces, o sea, ¿cómo siempre nos siguen nombrando? O sea, simplemente nos siguen categorizando, desde aquí nos nombran, y no, para nosotros no es eso, ¿no? Para nosotros simplemente es cuidar la vida, protegernos entre nosotras mismas, y todavía, ¿no? Bueno, el hecho de que seamos mujeres es un papel hasta triple. Lo veía mucho en mis compañeras, que pues lamentablemente jugaban varios roles a la vez, porque a pesar de no tener estos espacios de participación política, y cuando los ocupan, al final regresan a su casa también a seguir haciendo labores, ¿no? Del aspecto privado. Incluso nosotras proponíamos algunas otras capacitaciones que ya no tenían que ver con cocina, repostería, bordado, sino algunas otras diferentes. Empezamos a tener y a promover esta formación política, que pues no, sí nos cuesta todavía alzar la voz, mucho más a las otras compañeras que han vivido, que traemos esa historia de mujeres y de sumisión. Entonces, sí es algo complicado porque jugamos, te digo, hasta 3 roles, el hecho de que las compañeras que son madres, pues tienen que dejar a sus hijos por andar en la lucha, los hijos les reclaman porque los dejaron, entonces es una condición que es muy fuerte. Incluso en nuestro colectivo empezamos a promover mucho el cuidado colectivo, porque sabíamos que todas estas violencias al final nos desequilibran emocionalmente, y nosotras no nos dábamos cuenta hasta que empezamos a ver y nos dijeron, no, que el cuidado colectivo, y nosotros, ¿qué es eso? ¿Qué es el cuidado colectivo? El cuidado entre nosotras, ¿no?
y saber que emocionalmente todo te afecta. Todo te afecta, todas las violencias, el hecho de vivir incluso en tu hogar, donde a veces no eres apoyada por tu activismo, porque, pues, porque a lo mejor el riesgo que corre tu vida, como lo mencionábamos antes, estas difamaciones que nos hacen como mujeres, porque pues no somos las mujeres que están en casa estudiando, que ya andamos no sé con cuántas personas, nos ven diferente, entonces el hecho de que no puedas estar en un solo lugar, tampoco eres bien vista, cuando ese papel siempre lo han tenido los hombres. Para ellos es normal ver ese papel, ese rol que juega el hombre es normal, pero para nosotros como mujeres no. Incluso hay compañeras que ni siquiera pueden sentirse parte de una familia, ¿no? Y nosotras nos hemos dado cuenta que nosotras somos la familia. Entre nosotras mismas nos cuidamos, yo digo que son mis hermanas, que esa es mi familia, que yo elijo porque son con quien nos conectamos, ¿no? Y también no dejo de lado los compañeros. O sea, los compañeros también son buenos aliados y que afortunadamente en nuestro proceso hay compañeros que nos han reconocido esta labor, pero son muy pocos, ¿no? Muy pocos porque ninguno está dispuesto a veces a ceder ese lugar que siempre ha tenido. Entonces, sí es un papel, pues, triple lo que hacemos las mujeres, simplemente por ejercer nuestro derecho, por ejercer nuestra voz, y bueno, hay muchísimas otras más problemáticas que enfrentamos, pero yo creo que estas violencias son las que más nos afectan y las que no nos permiten a la vez tener ese paso accesible. Tenemos que esforzarnos doble vez para poder tener un lugar que nos corresponde y que tenemos ese derecho. Sí, un poco con lo que dijo la compañera, ese nombre de ser defensora de derechos es algo que salió recientemente. Yo recuerdo que dentro del movimiento Codeca recién lo empezamos a hablar en el 2014 cuando estuvieron encarcelando masivamente a los compañeros y compañeras. ¿Y por qué lo empezamos a hablar? Porque las organizaciones amigas que estaban con nosotros decían, pero es que son defensores de derechos humanos. Y entonces en las comunidades no se entendía, porque lo que estábamos defendiendo era el día a día y la vida que se estaba perdiendo, los recursos, entonces, o los bienes naturales, la madre tierra, los ríos. Y entonces después nos dicen que somos defensoras y defensores y después lo fuimos asumiendo. Y lo fuimos asumiendo como una estrategia, creo yo, de defensa también. Porque si no nos asumimos como defensores, pues entonces estamos cediendo a que prevalezca esa campaña de difamación y estigmatización de que somos delincuentes. Entonces, en esa lógica vamos ahí. Ahora, ¿qué significa ser mujer defensora? Pues es complicado decirlo porque estamos en diferentes luchas. Yo estoy en un movimiento mixto y en el que venimos con varios procesos, varias luchas y después integramos una red de mujeres y nos sentamos a hablar entre nosotras. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos defendiendo? ¿Cómo vamos a defender derechos de las mujeres si no nos garantizan nada en ningún espacio? ¿Por qué? Porque a diferencia, y no quiero decir que con eso los compañeros no tengan el mismo riesgo ni el mismo peligro, porque si vemos en datos cuantitativos dentro del movimiento al que yo pertenezco, han asesinado, para ponerlo más duro, las cifras más duras, a 24 compañeros, 3 de ellas son mujeres. El problema en el caso de las compañeras es que inclusive a veces tratamos de argumentar, y se trata de argumentar desde diferentes lógicas y que pueda ser que tengan o que no tengan razón. Por ejemplo, en el caso concreto de una compañera que ha sido asesinada, que sabemos evidentemente que es defensora porque estaba en la lucha, porque la conocíamos en los territorios, porque andaba en la juventud y en la red de mujeres haciendo trabajo de organización, de formación y porque tenía persecución desde antes que fue asesinada. Después, cuando la asesinaron, nosotras denunciamos, ¿y qué fue la primera hipótesis que nos dio el Ministerio Público? No, dice que la mató la mujer del amante que ella tenía. Entonces, desde ese momento están tratando de desviar la idea de que la compañera era una defensora.
y estaban tratando de desviar, de decir que la habían matado porque ella se la había buscado y que la mató otra mujer. Después, como a los 2 años, salió y se dijo que fue feminicidio. Y entonces, y algunas organizaciones de mujeres me llamaron a mí y a otra compañera a preguntar por qué la habían matado por feminicidio y que era un dirigente de Codeca. Y no se estaban dando cuenta que ahí era una manipulación sucia en la que mataron a una compañera, sí cabe dentro del feminicidio, pero se estaba desvirtuando una labor y una lucha de ella, porque ella había sido amenazada desde hace mucho tiempo y estaba ejerciendo una labor de defensora. Y entonces es difícil a veces cómo enmarcar toda esa lucha que llevamos, cómo visibilizarla y cómo defender. Otro de los problemas fuertes que tenemos, todo ese juego con el pudor, con la intimidad, con el qué estaba haciendo la compañera. ¿Por qué? Porque se persigue, se criminaliza a compañeras y muchas veces después no se puede dar seguimiento. Y no se puede dar seguimiento porque las mismas compañeras no quieren que se visibilice el caso. ¿Por qué? Porque después ya todo el mundo anda diciendo que no era defensora, sino que era porque andaba con alguien de la organización o de otro lado, de lo que sea. Entonces, ese es uno de los problemas grandes de las mujeres defensoras y que muchas veces afectan porque no es lo mismo a que escuche el marido y que se puede enojar mucho, pero a que escuchen los hijos. Y ahí el impacto que vaya a tener con la familia, eso es lo que afecta bastante. ¿Por qué? Porque estamos centrados en una moral que a veces nos limita. En el caso de las mujeres tenemos muchas limitaciones, todas las limitaciones que existen en todos lados del machismo y patriarcado. En el movimiento hay un 62% de mujeres que son base del movimiento, pero a nivel de dirigencia ese porcentaje no está reflejado. ¿Por qué? Porque se reduce, porque las compañeras viven su día a día, su necesidad, y tienen que organizarse y están en resistencia en sus territorios porque les están robando su río. Pero para ejercer liderazgo ya no es posible. ¿Por qué? Porque tienen sus hijos, porque el movimiento tampoco tiene recursos para asignarle un apoyo mensual, porque tampoco hay recursos suficientes para garantizarles que va y que regrese, que pague taxi y todo esto. Entonces son limitaciones que tenemos las mujeres cuando defendemos derechos, que en realidad nosotras, creo yo, no sabíamos que éramos defensoras, sino por todo este sistema, por toda esta represión que vivimos, nos hemos tenido que convertir en defensoras y ahí estamos. Gracias. Me alegra que mencionéis esas violencias al interior de los propios movimientos y las propias luchas, porque a veces es es algo incómodo plantearlo, sobre todo entre las propias organizaciones y movimientos sociales. Resulta difícil escucharlo y hacer autocrítica y ser conscientes de que en los propios movimientos y organizaciones sociales reproducimos violencias machistas que hay que atender también y que no pueden ser relegadas a un segundo plano por una jerarquización de violencias que siempre hace que lo político prime sobre el otro. Bueno, ambas habéis estado recientemente acogidas en un programa de protección temporal para defensoras en riesgo, concretamente en Cataluña y aquí en Euskal Herria. Y partiendo de esa experiencia concreta, me gustaría que nos podáis contar qué supuso para vosotras vivir ese exilio, aunque fuera de forma permanente, y qué supuso también regresar a vuestro territorio después de esa experiencia de exilio. Lilia, ¿empiezas tú? Bueno, yo estuve en un programa de protección por el gobierno catalán de febrero a agosto. Estuve 6 meses. ¿Qué significa? Pues primero, pues dejar una vida. O sea, el hecho de que te desplaces, llegas a un lugar completamente desconocido, donde no conoces ni la cultura ni la comida, que creo que una de las dificultades mayores, pero sobre todo cuestiones emocionales, porque aunque estés en un lugar seguro, yo creo que los que hemos pasado por este proceso, sabes que algo te falta, sabes que algo se quedó en tu territorio, y el hecho de a veces yo sabía, llegué a sentir que yo no estaba haciendo nada,
y que las demás compañeras seguían en el territorio arriesgando la vida. Y yo decía, bueno, pero yo quisiera que todas nos viniéramos porque todas estamos en peligro, pero en realidad no podemos hacer eso. Y el hecho de estar aquí, pues ese es mi mayor sentimiento al saber que ellas seguían allá. Mi preocupación estaba siempre latente, porque no lo haces porque quieres, o sea, es una necesidad que se te presenta. Entonces, no vas de vacaciones como a veces muchos lo hacen ver. Ay, pues estás en Europa, 6 meses, no, qué bien. Pero en realidad todos los procesos que vives emocionalmente, al final es un duelo de despegarte de tu gente, de tu familia, de tu comunidad. Pero también encontramos ese espacio donde es necesario para cada persona, porque nos hace reflexionar sobre lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo y cómo lo estamos haciendo, y encontrar las maneras desde el lugar que estés, cómo seguir apoyando directamente en los territorios. Que sí nos cuesta mucho, claro, es un proceso muy fuerte, porque de estar en comunidad llegas a estar sola, ¿no? No tienes ese apoyo, no tienes pues esa compañía, y que nos toca volver a comenzar una vida, pero también es una forma de que te hace revalorarte como persona, te hace cuestionarte. Es un espacio que es necesario, yo creo que para todas las personas que estamos en el activismo, porque nos olvidamos de nuestra vida, por la vida de la comunidad, la vida de las demás, por la vida de los demás, y nos olvidamos de nosotras mismas. Que a veces yo cuando recuerdo ya habían pasado 3, 4 años que yo no creo que hice nada por mí, sino era siempre estar pensando en qué vamos a hacer. Yo decía, ojalá el día tuviera más horas porque no me alcanzan. Siempre era estar preocupada, y cuando estuve en este espacio me di cuenta que había tiempo para mí y no sabía ni siquiera qué es lo que quería. Cuando me preguntaban, ¿y qué quieres hacer? Yo, bueno, ¿qué hay? ¿No? Y aprendí desde mí saber lo que me gusta, dejé muchas cosas, y yo creo que las personas que estamos en esto nos damos cuenta que sí dejas tu vida, ¿no? Y el hecho de cuestionarte ahora lo que estás viviendo y ahora qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer, es algo que te nace, y vamos encontrando otros caminos, vamos encontrando nuestras compañías. Los que estamos o los que hemos vivido en estos programas hemos generado estas conexiones que ahora comparto con las demás compañeras. Incluso hay veces que ya ni siquiera tenemos que hablar, ¿no? Ya sabemos lo que la otra siente, y es un gusto encontrarnos porque, o sea, compartes ese sentir, nos vemos y ya sabemos de lo que cada una vive, porque creo que coincidimos en este sentimiento, pero también encuentra las fuerzas, ¿no? Saber que no estás sola, saber que no eres la única, ni es la única comunidad que estamos así, y empezar a fortalecernos entre todas y entre todas las organizaciones. Aquí tuve la fortuna de casi conocer a casi de toda Latinoamérica, y saber que ahora estamos acompañadas, saber que ahora con mis compañeros de la universidad pues todavía podemos generar más unidad, y eso es lo que nos hace estos programas, pues sí, dar fortaleza, dar esperanza, y saber que podemos seguir en nuestras luchas, y que hay más formas todavía de seguir trabajando que son tan necesarias, y que esto pues nos toca compartirlo, nos corresponde compartirlos a la comunidad. No creo que sea un conocimiento egoísta para ninguna de nosotras, más bien al contrario, es darles más fuerza a nuestros pueblos, a nuestra comunidad, de sentirnos que estamos más respaldadas, que ya no estamos así como iniciamos, ¿no? En un camino a ciegas, porque no sabíamos ni para dónde continuar. Entonces, sí es un proceso difícil, personal, pero que también es necesario a veces darnos cuenta de revalorar la vida. Y bueno, para mí así ha sido la experiencia, ¿no? Pero que me fortaleció mucho, sí, y aprendí muchas cosas también,
y desde mis compañeras también se les levantó el ánimo, el hecho de… Yo me asumí un compromiso de decirle, yo no vine a pasarla, ni a hacer incidencia, ni a ir a estudiar, sino que todo yo les regresé. Cada día que yo estuve aquí, les mostré las fotografías, les mostré un informe para que ellas vieran todo lo que yo hice. Incluso coordinarnos desde acá para allá para tomar decisiones, porque yo les dije, esta decisión no es mía, esta decisión es nuestra. Entonces, tener que estar organizándonos por el horario también, que es tan difícil, porque pues, normalmente en las mañanas ellas trabajan, o los niños, las escuelas, y ya para ellas la tarde para mí ya era muy noche. Entonces, organizarnos y tomar las decisiones siempre juntas, para que ellas también se sintieran parte del proceso que yo estaba llevando aquí. Y bueno, esa fue mi experiencia. Bueno, yo creo que se dieron tantas cosas. Yo estuve acá el año pasado, fue una experiencia muy bonita. Vine un poquito más a título de movimiento, porque quien postuló fue el movimiento, que finalmente me postularon a mí, pero es para hacer un trabajo de denuncia por toda la represión que estaba viviendo el movimiento y también la dirección política de Codeca, del cual soy parte. Entonces, cuando se dijo, bueno, vamos a utilizar el programa para hacer todo ese trabajo de denuncia y de visibilización de lo que está pasando, pues primero, bueno, a ver quién va. Y entonces nadie quería venir, por eso de estar 6 meses, de no comer tortillas y todo, bueno, Leiria, te vas. Y entonces me mandaron, entonces, y no era por fastidiarme, sino también porque todos hemos vivido diferentes mecanismos de persecución y criminalización en el movimiento. Pues y entonces estar acá para mí fue un cambio, porque yo vivo en una comunidad, venir acá se supuso un reto porque vine con mi hija, entonces nunca había estado sola tan lejos con mi hija. Y también porque creo que en el fondo tengo muchas inseguridades, entonces venir en plan de movimiento supone un montón de inseguridades. En primer lugar, decía, bueno, tengo estos objetivos, ¿y en qué medida los voy a poder cumplir? Entonces, me supuso al principio una carga muy fuerte, porque eso de estar allá y estar acá al mismo tiempo, entonces era de estar en la mañana acá y en la tarde y noche también, pero ya para allá. Era una cuestión complicada, cansada, pero personalmente, después del regreso, haciendo una evaluación con compañeros de la dirigencia nacional, presentándoles el día a día de la estadía acá, pues me alegró que estaban alegres conmigo, en primer lugar, de que había estado, de que les había gustado lo poco o mucho que se había hecho acá, y me preguntaron cómo me sentía, y yo les dije, yo me siento bien de volver al territorio, me siento bien porque cuando estaba allá extrañaba, sobre todo cuando había movilización, y era un cargo de conciencia de estar acá tranquila y estar todos los compañeros allá en las calles, en la movilización gritando, y yo acá. Eso era como para mí muy complicado, y estar viéndolos y siguiéndolos por las redes sociales y haciendo comunicación en lo que podía. Una de las cosas importantes que aprendí acá es que como casi me obligaron era hablar, porque yo estaba acostumbrada a hablar allá en la comunidad con la gente, con la dirección política de Codeca, pero somos compañeros, hemos estado ahí. Yo desde que nació Codeca hace más de 30 años he estado ahí, era bien chiquita, entonces estaba metida con ellos. Pero venir y hablar acá con gente como ustedes y a veces frente a la cámara, eso era algo que a mí me costó y que no lo hago bien ahora, pero he tratado de ir aprendiendo. Entonces ha sido un proceso muy importante para mí en términos del movimiento al que formo parte, pero también en términos personales de aprender, de tratar de atreverme y de conocer también en términos personales. Eso. Gracias. Bueno, os agradezco especialmente esta última respuesta porque habéis puesto muy en valor este tipo de herramientas de protección y acogida temporal, y eso, bueno, escucharos da sentido al trabajo que hacemos en el día a día, que a veces nos hace falta, ¿no? Frente a algunas dificultades, ayuda mucho escucharos. Bueno, para terminar, la última pregunta
desde acá, desde la mesa, luego ya os paso la palabra a vosotras. ¿Qué podemos hacer desde aquí para que vuestras comunidades puedan habitar vuestros territorios sin sentirse deshabitadas? Lilia. Ya. Bueno, pues seguir haciendo esto, ¿no? Yo creo que a veces yo me digo, las que estamos aquí es porque sí tenemos un compromiso, por lo que yo creo que todos los que están les interesa este tema, por eso están, pero hay mucha gente que está afuera que no tiene interés. Y lo que podemos hacer es nombrarnos, ¿no? Saber que existe, saber que existimos, y sobre todo la violencia que vivimos todos los países de Latinoamérica por los intereses que hay de los recursos naturales. Y nosotras somos las comunidades indígenas, somos las que precisamente defendemos la vida, más que se vea bonito un paisaje, ¿no? Que no somos folclore, que no somos esa idea de turismo, de ir a un pueblito, de pasártela bien, no, o sea, nosotras no somos eso, no queremos turismo. O sea, nosotros queremos acompañamiento, queremos solidaridad, queremos que se visibilicen nuestras luchas, que se reconozca y que nos reconozcan como territorios, que nosotros somos los dueños de nuestros territorios y que no somos esa parte que nos ven de bonito, México multicultural, ven a pasar el Día de Muertos con nosotras. Para nosotros el Día de Muertos es algo más espiritual. Y así nos hacen ver. Y decía, no, que el turismo te lleva dinero. No, el turismo no nos da dinero, el turismo nos los quita, porque nos quita nuestros territorios. Y eso yo creo que como organizaciones es pues seguir a lo mejor respaldándonos, el hecho de que nosotros necesitemos a veces difundir información, pues como lo mencionaban, yo creo que las demás compañeras, es preguntarnos qué es lo que tienes en la mesa. En mi caso, nuestros territorios es el aguacate, nos está quitando el agua, nos está enfermando, nos están robando la tierra también para cultivar el aguacate en otro lado, y que en un futuro, pues seguramente si las comunidades y mi comunidad no siguen esa resistencia, pues posiblemente nos quitarán todo lo que tenemos, ¿no? No tendremos agua, tendremos que comprarla, tendremos que saber cómo sobrevivir. Entonces, pues para mí es eso, o sea, simplemente nombrarnos, apoyarnos, y nosotras necesitamos, no solamente mi comunidad, sino yo creo que todo el que se acerque, que nos respalden, que sigan apoyando también programas. Sabemos que el programa de protección a veces tiene varias intenciones, ¿no? Diferentes gobiernos, pero sobre todo es esa que le llamamos la incidencia política, que yo decía a veces, no, pues sí, voy a hablar y todo, pero luego ¿qué sigue? Pero ahora me doy cuenta que como yo hablo, hablaron otras más, y seguramente seguirán hablando otras más, y eso en algo estamos contribuyendo. Entonces, seguir abriéndonos los caminos, voltear a vernos y no ser indiferentes con ninguno que lo necesite, no solamente por mí o por ella, sino cualquiera que toque la puerta, abrirnos, ¿no?, ese corazón y cuestionarnos en realidad todo lo que comemos de dónde viene, todo lo que tenemos de dónde viene, y pues hacer más conciencia y bueno, seguir nombrándonos y apoyarnos. Yo creo que hay muchas cosas que ya están haciendo y que hay que seguirlo haciendo. El tema de la solidaridad no es simplemente financiar proyectos para ir a darle gallinas a la gente, para darle comida en un hotel de 5 estrellas, porque siempre han sido pobres y nunca han tenido la oportunidad. Muchas veces se están haciendo actividades de cambio climático, pero en grandes hoteles donde se contradice lo mismo que se está discutiendo. Entonces hay un reto fuerte. La solidaridad implica, creo yo, no quiero decir que tenga la razón, pero
desde nuestra perspectiva, en primer lugar, es visibilizar las luchas de los pueblos. Hacer o promover o acompañar a los pueblos para que inicien procesos emancipatorios, para construir su propio camino y su propio destino. Cuando se firmó la paz en Guatemala hubo una afluencia muy fuerte de la cooperación. Lamentablemente se inclinó, no todos, pero algunos, en la lógica del desarrollo también, y en la lógica de la incidencia y en la lógica de la apoliticidad, de decir, no miren, vamos a trabajar género, vamos a trabajar derechos de esto, vamos a trabajar lo otro que le dicen emprendimientos. Pero ¿qué pasaba con los pequeños emprendimientos de mujeres? Simplemente era generar trabajo para mujeres porque les daban cerditos, los ponían a cuidar los cerdos, pero paralelo a eso entraban las transnacionales con los cerdos importados con la carne más barata. Les daban pollos para producir huevos, igual ingresaban las transnacionales con los huevos más baratos. Entonces lo que se generó fue más trabajo. Ilusión sí, y más trabajo para mujeres, pero desarrollo económico para las mujeres no. Con el tema de derechos, se habló mucho de derechos laborales, nosotros también estuvimos trabajando muy fuerte derechos laborales, pero ¿qué pasa cuando denunciamos derechos laborales? A la gente que denunciaba los despidieron y ya no los contrataban, los pasaban a formar parte de lo que allá dicen una lista negra, pero nos hemos dado cuenta que decir lista negra también es racismo, entonces es una lista sucia, donde ya no les daban trabajo en ningún otro lado. ¿Y qué pasaba? O sea, ¿de qué manera se iba a ejercer derechos? La gente sabía sus derechos, pero no hay mecanismo. Y por eso, cada vez más, había mayor migración hacia Estados Unidos, que es a donde va la gente de Guatemala. Entonces, sí ha habido cooperación, ha habido solidaridad, pero a veces de una manera paternalista. O incluso, también, y lo digo aquí, muchas organizaciones acostumbraron, y lo digo así, acostumbraron a decir, vamos a hacer una movilización, pero les pagamos el transporte, les pagamos todo, y se pierde la lógica de sueño, de cambio, de lucha, porque hay una lógica muy inmediata, hay una mirada muy inmediata. Y entonces, cuando nosotros ahora en estos tiempos, como Movimiento Codeca, llegamos a las comunidades y decir, tenemos que construir nuestro propio destino, tenemos que luchar por cambios estructurales, y entonces vamos a hacer una reunión, y van a dar pasaje, y van a dar comida, y lo digo aquí, que es, y entonces ya generar una lógica de recibir, y tenemos que generar lógicas de transformación, de cambios, de generar sujetos y sujetas sociopolíticos, porque de lo contrario vamos a generar ilusión, pero no vamos a generar transformación. Eso. Gracias, Lairia. Bueno, abrimos el turno de preguntas. Me imagino que habrá varias personas que quieran comentar, aportar algo, plantear dudas a la mesa. Ana. Bueno, muchísimas gracias a las dos por todos los aportes, creo que son muy importantes. Lo agradezco profundamente. Tenía dos preguntas para Lairia. Pues yo creo que muchas somos las que estamos acá que miramos a Codeca con gran admiración y respeto por la larga trayectoria y el camino organizativo hecho. Como referente a nivel regional, si es que no mundial. Y me surgían dos preguntas, ¿no?, de todo ese trabajo que han hecho durante muchos años ya. Una es, ¿cuál es el truco? ¿No? O alguna línea o alguna idea que bajo tu punto de vista, Lairia, es importante para un trabajo organizativo de una organización tan grande que sigue caminando juntas, ¿no? Porque esta utopía de la unidad es como que se va desvaneciendo a casi cualquier proceso articulatorio, pero ustedes ahí están por muchos años organizados y organizadas, incluso llevando a cabo iniciativas, no sé exactamente cómo lo nombran a nivel público en relación al MLP, ¿no?, pero promoviendo iniciativas que tienen gran trayectoria política, ¿no? Esa sería una, como que, ¿cuál es el truco? Sé que no es tan sencillo, pero algún apunte en esa línea. Y la otra sería, yo recuerdo bien el programa del MLP y la propuesta de reforma constitucional. No sé ustedes si han valorado y hablado de qué onda con la convención chilena, ¿no? Ahorita que salió el no, y si le han dado vueltas en torno al por siguiente año electoral. Gracias.
Pues Codeca ya tiene 30 años de lucha, este año fue nuestro 30 aniversario. Y yo creo que nos hemos equivocado un montón en el camino, y hemos impulsado este proceso por el esfuerzo de todas y todos. Hemos ido aprendiendo, hemos ido mejorando, pero ¿qué ha pasado? Y han habido varias cosas, varios desafíos en el camino. En primer lugar, Codeca se fundó por compañeros y compañeras que no sabían leer y escribir, pero tenían un sueño claro, creo yo, y se inició la lucha por derechos laborales y derecho a la tierra. Y ahí hubieron varios ensayos, la incidencia. Nosotros, que hablo ahora de la incidencia, no quiere decir que nunca nos ilusionamos después de la firma de la paz también, trabajamos en la propuesta de ley sobre desarrollo rural integral. Tuvimos ahí nuestras ilusiones y desilusiones, pero nos dimos cuenta que quienes tienen el control del poder, en este caso los diputados, le cambiaron el contenido a la Ley de Desarrollo Rural Integral, pero le dejaron el nombre. Y con eso pretendían seguir engañando a las organizaciones y manipularlas en el decir, vengan a movilizarse, vamos a abrir una mesa de diálogo. Bueno, y como los compañeros y compañeras que estaban en la dirigencia de Codeca estaban en el territorio, entonces se daban cuenta de esa manipulación y no teníamos recursos para estar movilizándonos. Entonces dijimos, no nos vamos a prestar a ese juego político. Pero ¿qué es lo que había permanentemente para que Codeca no se cayera? En primer lugar, había procesos yo no sé si es formación, porque también cómo está concebida la formación. Nosotros, como no teníamos plata, desde todas nuestras microrregiones, dijimos vamos a descentralizar en primer lugar, vamos a hacer microrregiones. Y en cada microrregión, generalmente las organizaciones acostumbran a hacer un análisis de coyuntura donde llega un experto o experta a hablar. Pero como nosotros no teníamos plata, entonces dijimos lo vamos a hacer nosotros mismos, pero como nadie puede hacer un análisis, entonces lo que establecimos fueron 3 preguntas. Vamos a reflexionar qué problemas tenemos en las comunidades, quiénes son los principales actores de ese problema, causas y efectos. Y en base a eso iniciaron todas nuestras reuniones, iniciaban con 2 horas de reflexión sobre actores, problema, causa y efectos. Y ahí fue donde fueron surgiendo varios problemas, o sea, varios temas a abordar, el tema de la energía eléctrica, por la que seguramente ustedes también escucharon de Codeca, que nos vinculamos a la exigencia de la nacionalización de la energía eléctrica, pero también después evaluamos el tema por la tierra, nos dimos cuenta que nosotros estábamos luchando por tierra y sí habíamos accedido a tierra, pero que el acceder a tierra no necesariamente significaba un beneficio para las personas, porque muchas veces las comunidades que habían accedido a tierra habían tenido que mandar a sus hijos a Estados Unidos para poder pagar la tierra. Entonces nosotros nos dimos cuenta que lo que se había generado era un nuevo mecanismo de esclavitud disfrazado de acceso, disfrazado de beneficio, y eso lo estuvimos reflexionando. Entonces, y se generaban de manera permanente esos debates, nosotros le decíamos de formación, que lo hacíamos nosotros mismos. En el 2012, cuando estaba de moda esta propuesta de reformas a la Constitución, nosotros ese año estuvimos en una discusión que duró más de un año en las comunidades discutiendo sobre retos y desafíos del movimiento Codeca. Y ahí no fue que nos dimos cuenta de todos esos errores que habíamos cometido. Nos dimos cuenta que habíamos luchado por la tierra y que no necesariamente se había logrado un beneficio al darle tierra a las familias campesinas. Habíamos luchado por derechos laborales y lo que habíamos generado son varios casos que se habían ganado, pero que esa gente que había ganado esos casos no podía conseguir trabajo en ninguna otra finca. Y muchas cosas de estas. Habíamos luchado por muchos años por la Ley de Desarrollo Rural Integral de manera articulada con otras organizaciones, pero que en el Congreso lo habían manipulado. Y lo peor fue cuando nosotros dijimos a las demás organizaciones, miren, ya no vamos a trabajar nosotros esa ley porque no tenemos dinero para venir acá y además la propuesta que está en el Congreso ya no responde a nuestros intereses. ¿Y qué pasó? Se generó una fricción entre las mismas organizaciones y nos dijeron, pues, ¿y cómo van a dejar ustedes la Ley de Desarrollo Rural si esa es una propuesta del movimiento campesino? Estos se están rajando. Y entonces veíamos que nos ilusionaban con algo, pero que al mismo tiempo generaba fricciones entre nosotros. Y fue por eso que decidimos, y en toda esta reflexión, que lo que había pasado es que los pueblos estábamos luchando por pedir. Queremos derecho de esto, queremos derecho de lo otro, y estábamos luchando por derechos de manera separada. Pero que el problema grande en Guatemala es de que
no estábamos luchando por ser sujetos y sujetas de derechos, pero también habíamos caído en el juego del sistema de nosotros luchar por acceso a un pedazo de tierra. Y en esa lógica estábamos cosificando la tierra en decir que es un recurso y que por eso teníamos que luchar para defender a la madre tierra como sujeta de derechos. Y a partir de ahí inicia un nuevo capítulo en la lucha de Codeca, de decir, vamos a luchar por ser sujetos y sujetas de derechos y a través de un proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional. Y vamos a luchar por defender a la madre tierra como sujeta de derechos, porque si no, no podemos estar hablando, y no es solo para pueblos indígenas ni de Guatemala, sino es para todo un planeta. Y a partir de ahí inicia esta lucha. ¿Y qué pasó? Seguimos cuando Otto Pérez Molina estaba tratando de imponer con todas sus fuerzas como gobierno central las reformas a la ley que no eran más, las reformas a la Constitución, que no eran más que, según nuestra lógica de ¿cómo le dicen esto?, de neoliberalizar más el país. Entonces nosotros salimos a las calles a decir, no a las reformas, vamos por un proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional. Pero en ese entonces no nos gustaba hablar, no nos gustaba comunicar, nos daba pena y para nosotros era mejor si nadie nos entrevistaba. Y entonces eso hizo a que nuestra demanda y nuestra propuesta quedara totalmente invisibilizada y desde los sectores de poder económico empezaron a vernos como esos actores que se estaban saliendo del límite, porque en todo país, como Guatemala, que hipócritamente dicen que es democrático, les interesa tener algunos que parezcan adversarios. Y entonces el estar en la calle, pues algo incómodo, pero no les molesta tanto, no pone en riesgo sus intereses. Pero cuando ya un movimiento como nosotros empieza a hablar de cambios estructurales, de asamblea constituyente, de una nueva constitución, está empezando a poner en riesgo todo el status quo. Y entonces fue allí donde iniciaron una campaña fuerte de difamación y estigmatización diciendo Codeca son delincuentes de energía eléctrica, roban energía eléctrica. Y fue una campaña muy exitosa porque se posesionó y logró hacer creer inclusive a otras organizaciones, inclusive organizaciones de derechos humanos, que en muchas ocasiones me preguntaron a mí, mira Leiria, es cierto que roban energía eléctrica, porque robar energía eléctrica sí es un delito, me decía. Es increíble, estábamos luchando por los derechos de los humanos, pero estaban en esa lógica. Inclusive, cuando llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Guatemala, desde las organizaciones de derechos humanos presentaron el informe de represión o de los casos de persecución y en ningún lado aparecía el caso de Codeca. Afortunadamente, el señor de la OACNUD me llamó, yo llegué, y después de escuchar un mensaje, discurso muy bonito, pero incompleto, yo les digo, es cierto, los casos que dicen ahí, pero no están todos. Hacen falta 2 casos muy contundentes de Codeca. Uno de gente, de gente armada que llegó a disparar en una reunión a dirigentes de Codeca y han detenido a 6 personas y llevan 6 meses en la cárcel y no les han escuchado en ninguna audiencia. Y lo otro es el caso de mi papá y la compañera Blanca, que están detenidos de manera arbitraria porque no los encontraron cometiendo un delito. Finalmente nadie habló de la mesa. Después nos fuimos al coffee break y de ahí compañeros así muy reconocidos que trabajan en el tema de derechos humanos me dijeron, mira Leiria, lo siento, pero tu papá no va a salir en 5 años, es que ese sí es un delito. Entonces ahí nos dimos cuenta nosotros que había funcionado muy bien la estrategia de difamación. Pasaron los años y en el 2016 nos fuimos a una asamblea nacional y donde definimos como estrategia principal de lucha la comunicación, pero no contratar un equipo de comunicadores, sino el nosotros y nosotras convertirnos en comunicadores y comunicadoras de nuestra lucha. Pero justamente también toda esta represión, esta criminalización hizo que se fuera casi toda la cooperación de Codeca. Entonces, para eso dijimos, vamos a ser autosostenibles y a partir de ahí, la membresía de Codeca aporta de manera mensual y gran parte del presupuesto, casi el 50% viene de la membresía y es una de las cosas que le ha dado fuerza al movimiento. Pero también de ahí sale lo que mencionó la compañera. Veníamos impulsando la Asamblea Constituyente y le pedimos a los partidos de izquierda que asumieran como agenda la apuesta constituyente. Ninguno de los partidos de izquierda quiso asumir.
Inclusive la URNG, que es el partido que viene de la guerrilla y en el cual yo estaba y formaba parte del comité ejecutivo, me dijo, mira, Leiria, no hay correlación de fuerza, eso no lo vamos a discutir, no va. Y entonces por eso la Asamblea de Codeca tomó la decisión de constituir un instrumento político propio, no un partido político. ¿Y por qué? Porque en Guatemala los partidos políticos tienen su fin último, hablo de los de izquierda, porque de los de derecha ya sabemos, su fin último dicen tomar el poder. Y nosotros creamos un instrumento político no para generar una nueva élite de poder ni para tomar el poder, sino para reconstruir los buenos vivires, para construir el Estado plurinacional. Tomar el poder es solo un paso. En cambio, construir el Estado plurinacional y el buen vivir es nuestro horizonte. Entonces, esa es la lógica de lucha que tenemos. ¿Alguna pregunta más? No sé si desde el chat está llegando alguna aportación. Compañeras. Gracias. Sí. Primeramente, buenas tardes. Gracias a CEAR y a la Universidad de Deusto también por habernos permitido venir acá y estar en este congreso. Y pues a la hermana Leira también, había visto hace ratitos, reconocí la indumentaria, sin embargo no hemos platicado. Esperamos de que al rato nos podamos encontrar y platicar un poco, ¿no? Pues para agregar un poco lo de la organización de Codeca, ¿no? Lo que ella ha mencionado, a mí me gustaría poner a la mesa también la lucha de las autoridades y pues tal vez una solicitud o ponerlo a la mesa delante del CEAR de que me encantaría que las autoridades indígenas estuvieran acá, porque ellos son los que están más criminalizados, ellos son los que están frente al Estado. No sé si ustedes se han dado cuenta también actualmente las minas de Jutiapa, pueblo quechí, pues prácticamente el Estado ha dicho no a la consulta previa, ¿no? Ellos han exigido eso y sin embargo se les ha negado el derecho a las autoridades indígenas porque son ellos los que están frente de la lucha, sin omitir la lucha de las otras ONGs. Red de Mujeres, ellos han trabajado muy fuerte a la lucha de las mujeres, que sean entendidas las mujeres y pues considero de que no hay que dejar todo esto aislarlo o dejar la lucha de todas las personas guatemaltecas que han hecho contra el enorme. Considero de que ese enorme con quien estamos peleando, las hidroeléctricas, la minería y todo eso, entonces sí, lo pongo a la mesa de que sean invitados también y que ellos vengan y pues agregar eso de que tanto Codeca y otras ONGs y otras organizaciones, autoridades, sin olvidarlos, que son los que están más criminalizados, y pues escuchar eso, ¿no? Sería eso y gracias. Muy bien. Yo creo que aprovechando que además de la compañera hay aquí otros compañeros y compañeras de Liria de la universidad y para seguir conversando sobre resistencias en los territorios frente al expolio, no sé si alguna más se puede animar a tomar la palabra. Tenemos tiempo, tenemos creo que 30 minutos todavía. Entonces sí que me gustaría aprovechar que contamos con ustedes para que nos puedan compartir también desde sus territorios y desde sus experiencias colectivas cómo están enfrentando este modelo que desplaza. ¿Se escucha? Sí. Mari compulamien, Mari compuche, inche taglenda cayuqueo piñen, inche somo mapuche, acelfenien, del lof tomas cayuqueo, codiwe, guarrea carahue. Bueno, me acabo de presentar en mi lengua materna. Yo soy mapuche, una mujer mapuche del territorio de la Araucanía, país de Chile. Me permito un minuto compartir con nuestras compañeras. Soy parte del programa de Derechos Humanos para Pueblos Indígenas que está entregando la Universidad de Deusto en este momento.
Quiero agradecer el espacio a CEAR y también a la Universidad de Deusto que nos permitió estar acá. Comentarle que como pueblos indígenas tenemos un mismo común denominador que se llama tierra, territorio. Nosotros decimos agua, biodiversidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hace unos minutos atrás, una compañera de atrás preguntó sobre la constituyente y lo que pasó en Chile. Alguien fue. Quisiera responder a eso diciendo que yo lamento profundamente lo que pasó en Chile con respecto a la constituyente. La nueva constitución venía reconociendo tierra, primero traía reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, traía tierra, territorio, ¿no es cierto?, y separaba el agua de la tierra. Hay que mencionar que Chile es el único país del mundo donde tiene la tierra separada del agua. Entonces tú puedes ser dueña de este espacio, pero si aquí pasa un río, tú no eres dueña del río. Aunque esté dentro de tu territorio, tú no eres dueña. Viene un externo, lo inscribe y él es el dueño del agua, más yo no puedo tomar esa agua, aunque pase de mi territorio. Es una triste realidad que pasa en mi país. Dicho eso, la nueva constitución nos comprendía tierra, territorio, agua y nos protegía la biodiversidad. Pasó en Chile que para la constituyente, ¿no es cierto?, los canales de televisión en Chile son privados. Siendo esto, las grandes empresas, los dueños de mineras, los dueños de los monocultivos, y pagaron la publicidad necesaria para poder desinformar a la población, diciéndoles, ¿no es cierto?, que si se aprobaba esta nueva constitución, las casas iban a ser expropiadas, ya no iban a ser de ellos, que Chile iba a pasar a ser una Venezuela y una Cuba más, y eso y mucho más. O sea, ya no iban a tener derecho a salud y la educación obviamente no era un tema que no se tocaba porque en la nueva constitución venía la educación gratis, porque en Chile tampoco lo es, la salud tampoco es gratis, pero es un sistema político neoliberal y capitalista que tenemos en este momento. La nueva constitución fue rechazada y eso se lo debemos a las grandes empresas, que son los que tienen dinero para pagar toda una mañana y por meses de comerciales. Desinformaron tanto a la población que terminamos quedando en cero. Pues ahora me han preguntado mucho qué vamos a hacer. Para nosotros los pueblos indígenas, yo como mapuche, es tremendamente preocupante lo que pasó, porque nosotros le pusimos alma, corazón a este nuevo proceso constituyente que fue rechazado. Creemos que vamos a tener que partir de cero. ¿Cómo? No lo sé, porque todavía es algo que estamos digiriendo. Es un resultado que no esperábamos y es algo que estamos digiriendo. Pero si han salido los políticos a ponerse todos de acuerdo para escribir ellos la nueva constitución, que a nosotros como pueblos indígenas no nos conviene en ningún aspecto. No nos han querido reconocer durante los 30 años post-dictadura y seguimos pegados ahí mismo. Dicho esto, vamos a ir a hablar sobre todo lo que está pasando con tema monocultivo. La hermana de México habla del aguacate. Nosotros los territorios indígenas, el pueblo mapuche, está rodeado de monocultivo, pino y eucalipto, que es utilizado para la servilleta, papel higiénico, para estos muebles que ustedes construyen acá, las patitas de esta silla. Todo lo que tenga que ver con madera sale de allá. Pues veo muy preocupantemente que en Europa se está gestando este nuevo cambio de, ¿no es cierto?, de transformar la energía a energías renovables. Me preocupa mucho porque el litio de estos celulares, el litio de los televisores, el litio que se ocupa para estos autos autónomos en energía, para los netbook o como que las tablets que vienen con ¿cómo le llaman aquí? A ver, el sistema de vida que vence, tiene un nombre acá, no me acuerdo cómo le dicen.
¿cómo? La obsolescencia programada. Resulta que el litio sale de territorio netamente indígena, el pueblo Licanantay de Chile. El salar de Atacama, que es muy bonito, le hacen mucha publicidad de turismo, pero el litio sale de ahí. Y Chile es el país de mayor exportación de litio. Todos los autos que ustedes pretenden comprar, cada vez que van a renovar su celular, cada vez que renuevan sus tablets, el litio está saliendo de ahí. El pueblo Licanantay está siendo desaparecido, pueblo indígena Licanantay. Le traen todo el agua para consumir, que tanto que Talabreso, Caire, Peine, Toconao, son 4 ciudades que tuvieron que emigrar completamente a una ciudad que se llama Calama, porque no tienen agua para vivir ahí. Entonces, simplemente con todo este comentario quiero hacerles un llamado a la conciencia, un llamado que como Unión Europea, si piensan hacer un cambio de energía renovable, por favor no sigan sacando los recursos de los territorios indígenas. Pues porque visto desde ese punto de vista nosotros estamos destinados a desaparecer como pueblos indígenas de América Latina. Yo sé que estamos lejos de ustedes y que yo hoy tuve el privilegio de estar sentada acá con ustedes y mirarlo a los ojos, pero tenemos miles de hermanos que no tienen la oportunidad de estar acá para levantar la voz, para decir lo que piensan, pero que están destinados a desaparecer con el capitalismo, el neoliberalismo. Solo eso. Piensen que si se les cayó el celular y la pantalla está rota y aún funciona, aguántense. Piensen que allá hay gente que está desapareciendo, mientras ustedes cada año o cada 6 meses renuevan sus equipos portátiles. Solo eso, gracias. Chaltumay. Gracias. Carlos, habías levantado la mano, ¿verdad? Bueno, varias reflexiones. Es que, primero, ver que el papel de la mujer en los procesos cobra vital relevancia y que últimamente, incluso en Colombia, la mujer viene jugando un papel muy determinante en todas estas luchas, pero como se decía, se habla de las violencias que se viven hacia afuera, pero al interior de los procesos y los movimientos también hay violencias basadas en el género. Y la exclusión y cada vez como el rechazo a la participación de las compañeras. Y en Colombia y en muchos de los procesos sociales se viene dando una discusión muy profunda alrededor de, bueno, se habla en Colombia de tomar protocolos internos para evitar también como esas violencias basadas en el género al interior de los movimientos sociales y de los procesos como tal. Quería preguntar si dentro de los procesos ha habido esas discusiones, se ha adoptado ese tipo de protocolos, cuáles son, digámoslo, las dificultades más grandes a la hora de abordar esas discusiones, incluso con los mismos compañeros, porque creo que es importante dar esas discusiones, porque es inaudito que dentro de los mismos espacios se presenten esas violencias basadas en el género, más si estamos reivindicando un cambio incluso en la vida como tal. 2, la reflexión también en términos como de la categorización que a veces nos quieren dar a los liderazgos, a las personas, hombres o mujeres que ejercen un rol de liderazgo en sus comunidades o que son defensores o defensoras de derechos humanos, e incluso esa visión muy institucional y que la adoptan las autoridades de que para usted ser líder o lideresa o defensor o defensora de derechos humanos, ¿dónde está su carnet que lo avale o que lo represente como eso? Y al interior de los movimientos o de muchos procesos en Colombia hemos adoptado, pues, para ser líder o lideresa o defensor o defensora de derechos humanos no tenemos que tener un carnet. Nosotros transmitimos una voz de todo un colectivo y esa es nuestra responsabilidad y no nos deben de exigir un carnet. Entonces, muy de acuerdo que a veces nos intentan como categorizar dentro de esos estándares institucionales, por así decirlo, del carné o del chaleco y todo lo demás, que si en muchos casos los adoptamos es precisamente para
quizás diferenciarnos en nuestros propios espacios o comunidades frente a situaciones de violencia o de conflicto y todo lo demás. Y me trae como a la mente la situación o que muchas de las problemáticas son muy parecidas, que se acentúan de diferente manera en nuestros territorios. Con México, aunque estamos un poco separados, pero por ejemplo nos conocen o nos referencian simplemente por el hecho de ser un país que se exporta, y precisamente no lo que quisiéramos, sino otra cosa muy distinta, y que alrededor de eso ha habido muchas violencias. Hoy, por ejemplo, quisiéramos tener otro nivel de hermandad con México, pero lastimosamente lo han aprovechado otras estructuras delincuenciales para apoderarse de territorios, y precisamente el flagelo del narcotráfico es lo que nos afecta hoy en día a todos estos dos pueblos, México y Colombia, por ejemplo, y que eso nos ha traído una serie de violencias que perduran y que quizás si no se abordan de otra manera perdurarán por mucho tiempo, y lastimosamente nos conocen así en muchos lados, y a veces creo que también propiciamos al interior de nosotros mismos para que eso se pueda dar de esa manera, pero creo que podemos hacer muchas más otras cosas para que nos dejen de conocer hacia otros lados de esa manera. Y al escucharlas y escucharlos a todos y todas, la situación de los pueblos indígenas preocupa, porque es como un eterno karma que estén viviendo esto los pueblos indígenas, desde Colombia, México, cualquier otro país, la persecución, las violencias, los confinamientos, los desplazamientos, y como que el exterminio permanente hacia esos pueblos es un común denominador en Colombia o en cualquier otro país, y que de tajo se esté borrando o cernando toda una memoria y todo una tradición que hay alrededor de los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Creo que hay que mirar cómo se sigue profundizando en el ideal de transmitir, y más que de transmitir en un sentido morboso de la palabra, de dar a conocer las luchas y las resistencias de las comunidades indígenas, pero también, y creo que es una discusión que estamos dando en Colombia, cómo se relacionan también los pueblos indígenas con otras comunidades, por ejemplo con los pueblos campesinos, con los campesinos. Creo que también hay que fortalecer allí esa relación, ese vivir. No sé si en otras partes, pregunto, también hay conflictos como se pueden estar presentando en este momento en Colombia entre comunidades indígenas, campesinos y afrodescendientes, e incluso peleándose por algo que deberíamos de estar peleándolo con otros, es el tema del derecho a la tierra, y lo peleamos a veces entre nosotros mismos. Cómo parar esas violencias a veces entre nosotros mismos y que se puedan estar presentando y generando. Y para rematar es el reconocimiento también, por ejemplo, aunque en Colombia se supone que se reconoce a los pueblos indígenas y que tienen y gozan de derechos en la Constitución, por así decirlo, el reconocimiento de los campesinos y campesinas también como sujetos políticos y derechos. En Colombia hasta el momento no se les reconoce el papel tan importante que juegan las comunidades campesinas, o bueno, los campesinos y campesinas, y dentro de la Constitución no está, por ejemplo, reglamentado eso, lo cual dificulta muchas otras más situaciones en cuanto al reconocimiento de otros derechos para estas comunidades. Gracias. Gracias, Carlos. ¿Quién empieza? Sí. Bueno, sí, son varias preguntas. Una, bueno, en cuestión del rol el papel que desarrollamos las mujeres en el activismo, yo creo que también nosotras nos cuestionábamos el hecho de que cómo nos hacen ver como mujeres, que las mujeres siempre estamos en conflicto, ¿no? Que entre nosotras siempre hay una lucha. Eso nos han enseñado. Desde nosotros la reflexión que surgió es el hecho de por qué los hombres pueden verse con esa hermandad, ¿no?
que pasan por la calle, se saludan primo, cuñado, hermano, y nosotras como mujeres no. O sea, siempre había esa diferencia de que las mujeres siempre estábamos en conflicto, ¿no? Como lo mencionaba la compañera, de que nos hacen ver mal de que ya tu pareja anda con la otra, entonces tú eres la que tiene, o sea, que eres la que ejerce esa violencia. O sea, siempre nos han enseñado a vernos separadas. Entonces, desde nosotras, al hacer esta reflexión, empezamos a decir, no, o sea, nosotras queremos quitarnos esa idea de que juntas no podemos, sino más bien al contrario, dar esa mirada de que en nuestras comunidades se ha desvalorizado el papel que tenemos las mujeres. Por ejemplo, en las fiestas de la comunidad, quien organiza todo somos las mujeres. O sea, los hombres son los que se encargan de dar esa figura de que son ellos, pero en realidad el trabajo que hacemos somos las mujeres. En cualquier festividad, cuando somos mujeres, nos apoyamos, sacamos los procesos adelante, somos las que andamos organizando y a veces los hombres nada más llegan y se paran, ¿no? Entonces, esas reflexiones empezaron a surgir desde nosotras y empezamos a trabajarlo y empezarnos a ver diferente. Incluso en los procesos políticos, el hecho de que nosotras llegábamos, a ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, incluso los alimentos, ¿no? que se hacen dentro de los mismos colectivos. Entonces empezamos a cambiar esa mirada y decir, nosotras no queremos eso, o sea, nosotras queremos apoyarnos, queremos visibilizar lo que nosotras hacemos, porque nosotras mismas no nos nombrábamos como tal. Entonces, desde ahí empezamos a hacer un trabajo de base desde adentro, pero que las compañeras lo nombren y lo apropien es un trabajo también muy complicado. Entonces, había muchos compañeros que decían, no, pues, decían ellos que a veces era su mismo orgullo, ¿no? De que las mujeres, no, había un enfrentamiento, éramos las primeras. Y ellos decían, ay, pues ya las acompaño, ¿no? Pero era como por no quedarse atrás, o sea, no eran los que estaban al frente. Entonces, desde ahí también ellos empezaron a reconocer que las mujeres eran las que más alzaban la voz, las que más exigíamos, ¿no? Y es un trabajo que nosotras no lo veíamos como tal, o sea, nosotras simplemente actuábamos, y más unas compañeras que tienen un carácter que no lo veíamos de esa forma, sino como conflictiva, ¿no? Pero desde que empezamos a nombrarnos, empezamos a cambiar todas esas formas y demostrarles a las demás compañeras que estaban en otras comunidades, en otros consejos, que podíamos organizarnos, pero desde nosotras, el cuidado, la unión, y empezamos a trabajarlo, a organizarnos, a gestionar y a nombrar nuestros propios procesos. Y lo que mencionabas de que cómo te reconocen como parte de una comunidad, lo que mencionaba es que en México esta institución que nos representa, pues nos estaba exigiendo primero para poder reconocerte como una autoridad que sí seas parte de una comunidad indígena, esta carta de identidad indígena, ¿no? Pero desde nosotras no, desde nosotras nos dimos cuenta que nosotras somos quienes nos nombramos nuestros procesos. No tienen que ser las leyes de lo que ya está a nosotras, sino que desde nosotras empezamos a nombrar nuestros propios procesos, a que nos respetaran nuestras formas de organización. Y es por eso que lo mencionaba hace rato, que nosotros como pueblos indígenas está a transformar esas leyes, está a cambiar ese proceso legal que alguien más ya lo escribió, sino que nosotras tenemos que empezar a escribirlo y nombrarnos y hacer que se respete, porque como lo decimos, no estamos para que nos den, estamos reclamando algo que nos pertenece, algo que es nuestro. Y claro, las violencias que sufrimos entre México y Colombia, lamentablemente, pues a nosotros o nuestro país da esa imagen de que estamos bien, de que en México tenemos unas autoridades que nos representan, que tiene muy buena pinta política, ¿no? Pero en realidad no es así. Los cárteles cada vez están más adentro de nuestros territorios y cada vez hay más peleas por las plazas, ¿no? Y tenemos esa conexión México-Colombia
de narcotráfico y droga. Pues lamentablemente son imágenes que nos brinda estas violencias de la narcocultura, ¿no? que se maneja en México y en Colombia. Nos ven, y yo me acuerdo que a veces cuando salió a otros lados siempre era el Chapo, ¿no? Así nos conocen, o sea, en México tenemos eso, y en Colombia Pablo Escobar, ¿no? Y las series que salen en televisión, las novelas que salen en televisión, lo que nos muestran las realidades de Colombia y de México. Entonces, yo creo que nos han, te digo, esa imagen que nos hacen ver es la imagen que nosotras tenemos que cambiar. Y por ejemplo, Colombia tiene también sus mismos procesos de comunidades indígenas, de campesinos. Desde mi postura yo no creo que sea diferente un campesino a una persona indígena. Al final tenemos la conexión con la tierra. Los campesinos en México trabajan la tierra, pero si no estás en un territorio que se reconozca como comunidad indígena, no eres indígena. Entonces, nosotras no tenemos tanto esa pelea con los campesinos, ¿no? Sino que al contrario, en la plataforma que nosotros proponemos, que es la Alianza por la Libre Determinación y Pueblos Tribales, incluimos a todos los que son o que defendemos la tierra y los derechos humanos, sin diferencia de seas comunidad indígena, seas campesino, no tenemos tanto esa diferencia, sino que sabemos que somos iguales, incluso las personas afromexicanas, que es la comunidad negra, que también son mexicanos y que en la misma país lo ve como no son de aquí, ¿no? Pero que ellos también se están nombrando y nosotros por eso los llamamos tribales, ¿no? Que son parte de nuestra misma plataforma y que exigimos esa justicia igualitaria, que no tiene que ver con que seas indígena, con que seas afromexicana, que seas campesino, que seas jornalero, sino simplemente como por los derechos iguales para todas y para todos. Eso es lo que en nuestra plataforma o nuestra organización a nivel nacional es lo que proponemos, pues esa igualdad, sin diferencia. Y es lo que les decimos a las demás comunidades, de que no necesariamente lo vean diferente como un movimiento de comunidades indígenas, ¿no? Sino es para todas y para todos, sin diferenciar ninguna categoría. Y bueno, es eso. Yo creo que se me había quedado algo de Perdón, creo que se me había quedado algo de la pregunta pasada, y es un poquito sobre lo del proceso constituyente de Chile por los resultados que fueron recientes. Pues así simple, la mirada que nosotros tenemos es que los resultados de estas elecciones recientes en Chile no le dijeron no al proceso constituyente, le dijeron no al texto de la nueva constitución propuesta por los asambleístas. Entonces, a veces nos confunde eso y se generan, bueno, especulaciones. Entonces nosotros estamos claros que el pueblo chileno no le dijo no a un proceso constituyente, le dijo no a un texto constitucional, a una propuesta de un texto constitucional, que eso está susceptible de trabajarlo nuevamente y planteárselo. Y yo creo que es válido en un proceso de discusión si queremos construir procesos democráticos. Sabemos muy bien que tuvo implicación muy fuerte todo lo que ya dijo la compañera, toda esta estrategia y mercadeo a través de medios de comunicación, de las transnacionales de la comunicación, pero tenemos que tenerle esa lectura y no verlo que es todo. Y con lo que decía el compañero, en primer lugar sobre esto de carnet, identificación, cómo se identifican los pueblos indígenas, pues lamentablemente el tema del colonialismo ha sido fuerte. Y eso se ve reflejado en todo lo que muchas veces hacemos cuando decimos que estamos en luchas con procesos nuevos, con cambios, con transformaciones, pero el colonialismo tiene fuerza y lo voy a decir, por ejemplo, muchas veces cuando se hacen estos eventos y vienen algunos compañeros o compañeras a la mesa y se empieza a decir doctor en esto, licenciado en esto, y entonces, ¿y qué pasa cuando pasa un compañero o compañera que nunca ha tenido la oportunidad de ir a la escuela, pero tiene mucha sabiduría? Y entonces, no, el doctor, el licenciado, el ingeniero y el tanto escribió tanto, es esto, y el otro pues solo era eso. Entonces, es un tema fuerte en el que tenemos que trabajar y pensar que no valemos por el cartón, por el carnet,
sino por lo que somos. Pero sobre todo, ¿cómo vamos a hacer eso? A impulsar procesos asamblearios en nuestros territorios. Y por eso, desde nuestro movimiento, nosotros estamos tratando, no quiere decir que lo hagamos bien, de impulsar procesos asamblearios. Por ejemplo, en las movilizaciones que hacemos o en los eventos más importantes, no pasa el coordinador o la presidenta de la junta directiva ni a dar las palabras centrales, ni la de bienvenida, ni la de nada. ¿Por qué? Porque para cada actividad se nombra un vocero o vocera de cada pueblo, porque somos un movimiento plurinacional. Entonces, que cada pueblo elija su vocero o su vocera para participar y estar ahí. Y de esa manera nos sirve para promover procesos asamblearios, pero de alguna manera nos ha servido a nosotros como movimiento, que hemos sido muy perseguidos y criminalizados, en blindarnos un poco todos y todas. Esa es una cosa. Y lo otro que decía el compañero con algo, ¿qué estamos haciendo en relación a las violencias que se viven en los territorios? ¿Cómo estamos haciéndolo y lo voy a decir desde nuestro movimiento? Pues recientemente iniciamos un proceso que bueno, una de las organizaciones de las redes a las que formamos parte nos dio apoyo para contratar una consultora y que hacer un proceso de auditoría de género. Ese nombre no nos gusta porque da miedo de entrada, o sea, hacer una auditoría, pero ha sido un proceso de más de un año. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué se hizo en este proceso? En primer lugar, una revisión documental. Revisar qué dicen nuestros estatutos, pero también qué dicen nuestros documentos que producimos, pero también qué dice nuestra propuesta constituyente que llevamos, y a través de eso se va a tener una reflexión, pero también cómo están estructuradas nuestras microrregiones, quiénes son los que están en las diferentes estructuras. Están las estructuras legales, que es la junta directiva, pero también están nuestras estructuras políticas, que es la coordinación nacional, que son los comités locales, que es la dirección política. Entonces se está evaluando cómo están estructuradas ellas, y si de verdad estamos trabajando o no, porque discursivamente podemos hablar un montón de cosas, pero cuando evaluamos es otra cosa. Y también lo otro, cómo están estructuradas nuestras redes internas. Nosotros tenemos 3 redes nacionales, se está evaluando cómo están estructuradas, pero también tenemos las redes sectoriales que se han ido sumando últimamente. Y además de eso, la entrevista con todas las estructuras. Entonces, tenemos ya una versión borrador y que eso nos va a generar elementos para un nuevo plan en relación a mejorar toda esta cuestión de trabajo y de lucha que impulsamos para ser un poco más participativo, representativo, justo y coherente. Eso diría. Bien, ¿alguna otra intervención? Animaros, que nos quedan 10 minutos. Arantxa, y después ahí atrás. Yo no voy a aportar gran cosa. Dar las gracias por los testimonios de vida, porque yo sí creo que ha quedado muy evidenciado desde la mesa, pero también desde las mesas anteriores y desde las intervenciones desde aquí, la importancia que tiene luchar, hacer de lo cotidiano lo político y demostrar, ¿no?, que en lo cotidiano, en cosas tan sencillas como volver a recuperar las abejas o en el cuidado de nuestras hijas e hijos, a la vez que estamos haciendo militancia por nuestra tierra. Eso es vida cotidiana, pero eso es hacer política. Y recoger también un poco lo que se decía, bueno, y que eso lo tendríamos que trasladar a todos los espacios y lo tendríamos que tomar como reflexión vital también y de vida desde nuestras propias entidades y desde nuestra propia vida cotidiana. Porque también se decía, ¿no?, ¿qué podemos hacer desde aquí? Escuchar, dar voz y quitar etiquetas. Y a veces yo también pensaba en toda esta reflexión que aquí ahora hay sentadas personas reconocidas como defensoras, lo importante que es el título también, ¿no?, que los carnets a veces nos ofrecen una protección importante, pero decía Leiria, ¿no?, dar voz a todo el mundo que forma parte de nuestras organizaciones. Y yo pensaba, cuánta gente convive con nosotras en Oñati y en Tolosa, por ejemplo, en los centros de acogida, con las que paso más horas que con Alberto muchas veces, ¿no?
que realmente muchas veces ni ellas mismas se reconocen como defensoras, pero sí que te cuentan cómo ya no pueden seguir cultivando el cacahuete que plantaban sus padres, su padre, su madre, sus hermanas, ¿no? Ya no pueden porque esas tierras ya no están, y que ellas han sabido generar otras estrategias, han tenido que salir, pero tienen mucho que aportar para poder construir en esta sociedad de cambio que estamos intentando trabajar entre todas y que están aquí, que a veces estamos tan ocupadas también, ¿no?, en la supervivencia, nosotras con ellas también, ¿no?, en la supervivencia que aquí supone conseguir los papeles, conseguir una vivienda, conseguir tal, y a veces se nos olvida, ¿no?, también darles voz, escucharnos y generar otros espacios de mucho más diálogo que realmente pueden generar esos espacios transformadores que decíamos, y generar otros modelos también de consumo, de lucha contra las transnacionales, porque además lo han vivido de primera mano. Entonces, bueno, me parece que también nos llevamos, o yo me llevo, ¿no?, como esa reflexión y ese reto también, ¿no? Así que daros las gracias y, Vero, darte las gracias por el saber recogernos, ¿no?, los testimonios a todas, que también que no estaría fácil. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Joana Rojas, indígena del pueblo cubeo, del departamento del Guainía, uno de los departamentos de la Amazonía colombiana. Hago parte del territorio donde nace el abrazo de la serpiente. Yo creo que todos lo conocen como la película El abrazo de la serpiente, ¿cierto? Vengo de ese vasto territorio. Para mí es un placer y un honor estar acá y escuchar todas esas experiencias que tienen nuestras hermanas. Nosotras como mujeres indígenas en la Amazonía colombiana hemos dicho, o sea, he escuchado mucho la palabra defensora, y nosotros nos hemos denominado como cuidadoras de la Amazonía. Entonces nos hemos dicho nosotros varios escenarios organizativos, que nosotros como mujeres indígenas en la Amazonía colombiana, uno de los 56 pueblos que habitamos este territorio de la Amazonía, hemos dicho que la mujer indígena de la Amazonía tenemos como tenemos eso de salvaguardar, ¿cierto?, la diversidad biológica, étnica, cultural de la región amazónica. El papel que tenemos nosotros como mujeres indígenas, fuera de ser dadores de vida, es que por medio de nuestros quehaceres en los conucos, o aquí muchos lo conocen como unas parcelas, es que por medio de hacemos incidencias con nuestras mujeres para proteger nuestro territorio. Así como las mujeres, hay mexicanas que por medio de las abejas están trabajando y haciendo incidencia también. Nosotros la hemos hecho por medio de nuestros conucos, por medio de nuestras parcelas con nuestras mujeres indígenas. En este momento trabajo con más de 540 mujeres indígenas del departamento del Guainía, donde estamos mirando todo ese tema que las multinacionales quieren entrar a nuestro territorio por medio de la minería ilegal, ¿cierto? Entonces ya no podrían ir a visitar el abrazo de la serpiente, sino que mirarían dragas o multinacionales que nos quieren arrebatar nuestro territorio. ¿Qué hemos dicho nosotros las mujeres? Nosotros tenemos que defender, nosotros somos nuestras cuidadoras, fuera de ser dadoras de vida, tenemos que defender nuestro territorio, tenemos que defender la continuidad de nuestra generación. Si se vienen acá nuestra cultura, acaban todo, entonces ¿qué queda para nuestra generación? Entonces, las mujeres hemos pensado y hemos dicho que es importante nosotros salvaguardar nuestro territorio por medio de los quehaceres. Para nosotros las mujeres indígenas es muy importante el trabajo de nuestros conucos, el trabajar allá con nuestros hijos. Yo creo que por medio de eso nosotros nos autodenominamos como cuidadoras de la Amazonía, por decir también como defensoras pues también de derechos para proteger nuestras futuras generaciones. Entonces de verdad que es un placer escuchar toda esa experiencia de ustedes. A nosotros lastimosamente en este momento pues no tenemos problemas de multinacionales en la región amazónica,
porque nosotros pues fuera de eso tenemos nuestras instancias organizativas muy claras, que tenemos debates políticos en nuestras mesas de gobierno nacional, que es la mesa regional amazónica, donde debatimos todas las políticas públicas, qué es lo que es importante para la región amazónica. Y lo que dice aquí la hermana de Guatemala es que nosotros también estamos diciendo y queremos debatir, y eso es como lo importante para nosotros, que la Amazonía colombiana también sea sujeta a derecho. Entonces estamos en ese debate político ahorita con este nuevo gobierno que acaba de entrar, que veo como que vemos con nuevas expectativas. Ahorita tenemos ante la ONU una mujer indígena que nos está representando a Colombia, y vemos como algo positivo para nosotros, y que se lleven, digamos, políticas claras para la Amazonía colombiana, y que podamos proteger la Amazonía como la Amazonía sujeta a derecho. Muchísimas gracias. Gracias. Si hay una última palabra la recogemos, y si no pasamos a cerrar. A la 1, a las 2, a las 3. Vale. Bueno, no sé si Leiria y Lilia queréis comentar alguna cosita brevemente, medio minuto, cerramos con vuestra voz y luego doy yo unos avisos. Bueno, pues nada más agradecer el tiempo y la participación, y comentarles que, por ejemplo, este programa de protección del gobierno catalán, del gobierno vasco, y sé que también hay en Asturias y en algún otro lugar más, eso me permitió una entrada por ejemplo, es por eso que estoy aquí en la Universidad de Deusto, donde nos ofertaron el diplomado en Derecho de los Pueblos Indígenas, donde ahora vamos por eso que también invitamos a nuestros compañeros que vienen de gran parte de Latinoamérica, que están acompañándonos, que estos espacios de protección también nos abren estos caminos para seguir formulando nuevos proyectos, nuevas formaciones, y que bueno, hay que seguir trabajando desde donde estemos, y pues agradecer a la organización que hizo este evento, y bueno, yo me siento afortunada de estar aquí, de compartir con los compañeros de Latinoamérica, y saber pues que tenemos las mismas luchas todos, ni una lucha es más ni menos, somos iguales, y creo que perseguimos este sueño, ¿no?, juntos. Y bueno, nada, solo agradecerlo, y bueno, ahora conocer a Leira, que nos vimos nada más en virtual, pero nada comparado con lo presencial. Entonces, bueno, yo encantada, mucho gusto, y gracias por escucharnos, y bueno, nada, gracias. Bueno, yo también agradecida con la vida por encontrarnos, por conocernos, por aprender de todas, de todos. Creo que la defensa de la madre tierra no es exclusivamente ni debe ser de pueblos indígenas, sino de todos y de todas. Y que también hay grandes retos, y los grandes retos son pensar en unir las luchas, en articular las luchas alrededor de un horizonte común, más allá de las fronteras que nos han impuesto. Eso es. Gracias. Bueno, para cerrar, lo primero agradeceros a las dos, Leiria y Lilia, por estar hoy aquí con nosotras y por acercarnos a vuestra realidad de resistencia en vuestros territorios. Gracias también al resto de compañeras que nos habéis acompañado hoy, y a quienes habéis compartido también vuestras experiencias. Para nosotras este tipo de espacios es súper enriquecedor y nos aporta mucho al trabajo cotidiano que hacemos desde acá, en el acompañamiento a las luchas en otros territorios. Y bueno, y a mí personalmente son espacios que me motivan y me recargan de energías, y me emocionan mucho para enfrentar el día a día. Así que gracias a vosotras también, y recordaros que ya en la mañana Raquel ha mencionado ese manifiesto que anda por ahí. Varias de las cuestiones que han planteado en esta mesa están recogidas en ese manifiesto, y hay cuestiones relativas a la persecución y criminalización de las personas defensoras, cuidadoras de la madre tierra, que aparecen ahí, y en concreto hay demandas específicas en materia de protección a defensoras y defensores de derechos humanos. Entonces, bueno, os animamos a que lo leáis y os animéis a adheriros. Y mañana nos vemos aquí de nuevo a las 9. 9 en punto empezamos, ¿vale? Muchas gracias.